Me encontraba en un rincón de la sala de estar de mis padres, sosteniendo una copa de sidra espumosa que se había calentado en mi mano. La fiesta anual de la familia García estaba en pleno apogeo, 70 parientes apretujados en una casa diseñada para 20, el olor a mole y a epazote mezclándose con perfume caro y juicio. Emilia, querida, ven aquí. La voz de mamá atravesó el ruido. Estaba de pie cerca del piano de cola con tía Sara, tío Roberto y un grupo de primos que apenas reconocía. Su sonrisa era brillante y afilada como un bisturí. Cuéntales a todos sobre tu nuevo trabajo. Había estado temiendo este momento desde que entré por la puerta hace 3 horas. Trabajo en el Hospital Nacional, dije simplemente, manteniendo mi voz neutral. Estás siendo modesta, rió mamá. Era esa risa particular que significaba que estaba a punto de decir algo hiriente disfrazado de afecto. Solo contesta teléfonos en el hospital, apenas gana el salario mínimo, pero estamos orgullosos de que finalmente tenga un empleo después de toda esa escolarización. La forma en que dijo escolarización hizo que sonara como si hubiera desperdiciado una década pintando con los dedos. Tía Sara me dio una palmadita en el brazo con condescendiente simpatía. Al menos es un trabajo honesto, querida. No todos pueden ser exitosos como tu hermano. Mi hermano Daniel eligió ese momento para acercarse pavoneándose, recién llegado de cerrar un trato inmobiliario que ya había mencionado 12 veces esa noche. A los 32 años, era el niño dorado de la familia, exitoso, encantador, casado con una abogada y absolutamente insufrible. Hola, Emi. Me dio una palmada en el hombro lo suficientemente fuerte como para hacerme estremecer. ¿Todavía tomando citas en la escuelita de recepción del hospital? Alguien tiene que hacer el trabajo pesado, ¿verdad? En realidad no trabajo en la recepción, empecé a decir, pero mamá ya estaba hablando por encima de mí. Le decimos a la gente que trabaja en el sector de la salud, le confió mamá a tía Sara en un susurro teatral que todos pudieron oír. Suena mejor que recepcionista. Aunque, sinceramente, después de todo el dinero que gastamos en su educación, pensamos que llegaría a ser algo más. Había escuchado variaciones de este discurso durante los últimos 6 años. Desde que dejé de explicar lo que realmente hacía, era más fácil dejarles creer lo que quisieran que verlos descartar la verdad. ¿Recuerdan cuando dijo que quería ser neurocirujana? Intervino tío Roberto, agitando su tequila. Todos pensamos que era adorable. Los niños tienen sueños tan locos, suspiró tía Sara. Es difícil cuando tienen que enfrentar la realidad. Mi prima Jimena, 3 años más joven y recientemente ascendida a subgerente en una boutique, me lanzó una mirada de lástima. Debe ser difícil, Emilia. Ver a todos los demás tener éxito mientras tú estás atrapada contestando teléfonos. Pero bueno, al menos tienes un trabajo, ¿verdad? Tomé un sorbo de sidra tibia y no dije nada. Esta era la dinámica de la familia García con la que había crecido. Mamá y papá habían inmigrado de Oaxaca sin nada, construyeron un exitoso negocio de textiles a través de un trabajo brutal y sacrificio, y esperaban que sus hijos fueran médicos, abogados o ejecutivos. Daniel había cumplido convirtiéndose en un tiburón inmobiliario. Yo los había decepcionado, o eso pensaban ellos. ¿Cuánto ganan las recepcionistas de hospital de todos modos? Preguntó mi primo Marcos, genuinamente curioso. Era ingeniero de software en una startup. ¿Como 120.000 pesos al año? Si tienes suerte, dijo Daniel, riendo. La mayoría de esos puestos son de salario mínimo. Sin beneficios, sin ascensos, un callejón sin salida. Le ofrecimos conseguirle un puesto en nuestra empresa, intervino papá, uniéndose al círculo con su habitual aire de desaprobación. Trabajo de oficina, mejor paga, pero ella insistió en esto del hospital. Me gusta el sector de la salud, dije en voz baja. Contestar teléfonos no es trabajar en el sector de la salud, cariño, corrigió mamá. Eso es trabajo administrativo. Hay una diferencia. El buscapersonas en mi bolso vibró. Lo ignoré. Probablemente era solo otra consulta de rutina que uno de mis residentes podía manejar. La peor parte, continuó mamá, animándose con su tema favorito, es que pagamos por toda esa educación sofisticada. 7 años de universidad. ¿Y para qué? Para que pudiera programar citas.
8 años, corregí automáticamente. Y una subespecialidad. Mamá agitó la mano con desdén. Lo que sea que fuera, fue caro y aparentemente inútil. Quizás no era lo suficientemente inteligente para el trabajo médico de verdad, sugirió Jimena, tratando de sonar comprensiva y fracasando. No todo el mundo tiene la aptitud. Al menos encontró algo que puede manejar. Mi buscapersonas vibró de nuevo, esta vez más insistente. Quiero decir, te queremos, Emi, dijo Daniel de esa manera que significaba que lo contrario venía a continuación. Pero tienes que admitir que trabajar en un escritorio a los 31 es un poco vergonzoso. La mayoría de la gente ya tiene una carrera a estas alturas. Ella siempre ha sido la práctica, dijo tía Sara. No brillante como Daniel, pero constante. Eso también es importante. El buscapersonas no dejaba de vibrar. Lo saqué discretamente y miré la pantalla. Código negro. Trauma de estado. Se requiere jefa de neurocirugía inmediatamente. Ruptura de aneurisma cerebral. Ningún otro cirujano cualificado. Se me heló la sangre. El código negro se reservaba para emergencias médicas a nivel de seguridad nacional. Trauma de estado significaba exactamente lo que parecía. Y ruptura de aneurisma cerebral significaba que alguien muy importante se estaba muriendo, y yo tenía aproximadamente 20 minutos para llegar al hospital antes de que el daño cerebral se volviera irreversible. Emilia, ¿siquiera estás escuchando? La voz de mamá era aguda por la irritación. Estamos hablando de tu futuro. Lo menos que podrías hacer es prestar atención. Necesito hacer una llamada, dije, sacando ya mi teléfono. ¿Ven? A esto es exactamente a lo que nos referimos, dijo Daniel al grupo. Sin concentración, sin ambición, simplemente dejándose llevar por la vida contestando llamadas telefónicas. Me alejé del círculo y marqué la línea directa al quirófano. García, dije en el momento en que alguien contestó. Informe de situación. Ahora. Jefa, la voz era del doctor Pérez, uno de mis residentes de último año. Sonaba aterrorizado. Tenemos al secretario de Gobernación entrante con una ruptura de aneurisma cerebral. Sucedió en la cena de Estado en el centro histórico. La Guardia Presidencial lo está trayendo ahora. Tiempo estimado de llegada 7 minutos. El doctor Moreno intentó prepararse para la cirugía, pero no tiene autorización para este nivel de. Llego en 20 minutos, interrumpí, mi mente ya repasando el procedimiento. Ruptura de aneurisma cerebral, paciente de alto perfil, presión política masiva. Esta era una cirugía que solo 3 personas en el país estaban cualificadas para realizar, y yo era la única en esta ciudad. Preparen el quirófano 1. Tengan a neurología a la espera. Quiero una tomografía computarizada completa en el segundo en que llegue. Tengan a anestesia lista para la intubación inmediata. Y llamen a la doctora Martínez, ella tiene autorización para procedimientos de nivel presidencial. Sí, jefa. La Guardia Presidencial está preguntando por usted específicamente. Díganles que estoy en camino. Y Pérez, nadie lo toca hasta que yo llegue. Nadie. Terminé la llamada y me volví hacia mi familia. Todos me miraban con diversos grados de confusión. ¿De qué se trató eso?, preguntó mamá con sospecha. Tengo que ir al hospital, dije, ya calculando el tiempo de conducción. 15 minutos si el tráfico estaba despejado. 17 si encontraba semáforos en rojo. Demasiado tiempo en cualquier caso. ¿Ves? A esto me refiero, le dijo mamá a tía Sara. La llaman para hacer horas extras en Nochebuena porque es solo una recepcionista. No respetan su tiempo. Eso es terrible, coincidió Jimena. Deberías hacerte respetar, Emilia. Alguien probablemente se reportó enfermo y la necesitan para cubrir los teléfonos, sugirió Daniel. Lo típico de los puestos de nivel de entrada. Mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba director ejecutivo del Hospital Nacional. Contesté. Doctora García. Emilia, gracias a Dios. La voz del director Herrera estaba tensa por el estrés.
Sé que estás en un evento familiar, pero tenemos una situación. Estoy seguro de que tu equipo te informó. Ruptura de aneurisma cerebral. Secretario de Gobernación, emergencia de nivel presidencial, recité. Salgo ahora. Haz que mi equipo prepare todo exactamente como ordené. Necesitaré que se activen los protocolos de seguridad y que el quirófano esté completamente asegurado. La Guardia Presidencial ya está aquí. Están pidiendo verificación de credenciales. Diles que verifiquen la base de datos de autorización de seguridad nacional. Estoy autorizada para procedimientos médicos presidenciales de nivel 5. Y Herrera, implementa el bloqueo de medios. Nada de esto se filtra hasta que yo lo diga. Ya está hecho. Lo estamos llamando un ingreso VIP de rutina. Bien. Estaré allí en 14 minutos. Colgué y miré a mi familia. Estaban todos congelados, mirándome como si hubiera empezado a hablar en marciano. Emilia, dijo mamá lentamente. ¿Con quién estabas hablando? Realmente tengo que irme, dije, cogiendo mi abrigo. Hay una emergencia en el hospital. ¿Qué tipo de emergencia? Exigió papá. ¿Qué podría posiblemente hacer una recepcionista? Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que reconocí de Palacio Nacional. Contesté. Habla la doctora García. Jefa García, soy el agente especial Moreno de la Guardia Presidencial. La voz era cortante y profesional. Tenemos una situación de código negro con un oficial a nivel de gabinete. Necesitamos confirmación de que está en camino y que realizará el procedimiento. Confirmado. Salgo de mi ubicación actual ahora. Tiempo estimado de llegada al Hospital Nacional es de 13 minutos. El paciente no debe ser movido antes de que yo llegue, y quiero que se complete un barrido de seguridad completo del quirófano 1 antes de que me prepare para la cirugía. ¿Entendido, jefa? Tendremos una escolta esperando en la entrada del hospital. Su autorización de seguridad ha sido verificada. Gracias, agente Moreno. Terminé la llamada y me encontré con toda mi familia mirándome en completo silencio. Incluso la boca de Daniel estaba ligeramente abierta. Emilia, dijo tía Sara con cuidado. ¿Por qué esa persona te llamó, jefa? Tengo que irme, repetí, poniéndome el abrigo. La vida de alguien depende de ello. Espera. La voz de mamá había perdido su tono condescendiente. ¿Qué es lo que realmente haces en ese hospital? Me detuve en la puerta, considerando mi respuesta. Durante 6 años, les había dejado creer lo que quisieran. Había dejado de corregirlos cuando me llamaban recepcionista. Había dejado de explicar mis investigaciones, mis cirugías, mi puesto. Había parecido más fácil que verlos descartar todo lo que había logrado. Pero en este momento, alguien se estaba muriendo, y no tenía tiempo para esta conversación. Exactamente lo que piensan, dije. Trabajo en el hospital. Pero esa persona te llamó jefa, dijo Jimena, confundida. ¿Jefa de qué? Mi buscapersonas se activó de nuevo. Paciente llegando. 2 minutos. Tomografía muestra hemorragia masiva. Estado crítico. Realmente tengo que irme, dije y salí por la puerta. Detrás de mí, oí a Daniel decir, eso fue raro, ¿verdad? ¿Por qué la Guardia Presidencial llamaría a una recepcionista? Ya estaba corriendo hacia mi coche. El trayecto hasta el Hospital Nacional duró 11 minutos. Infringí varias leyes de tráfico para llegar, pero la Guardia Presidencial había despejado la ruta y yo tenía autorización de emergencia. Mi teléfono sonó 3 veces más durante el viaje, la doctora Martínez confirmando que estaba preparada y lista, el director Herrera actualizándome sobre el deterioro del estado del paciente, y el administrador de mi departamento preguntando si necesitaba algo. Me detuve en el área de estacionamiento ejecutivo donde un agente de la Guardia Presidencial estaba esperando. Verificó mi identidad, comprobó mis credenciales en una tableta y me acompañó a través de una entrada lateral que evitaba por completo el hospital principal. El ascensor seguro nos llevó directamente al piso de cirugía. El paciente está en estado crítico, doctora García,
dijo el agente Moreno mientras caminábamos rápidamente por los pasillos. Entendemos que usted es la única cirujana en la región con la autorización y la experiencia para realizar este procedimiento. Estoy al tanto, dije, mi mente ya en modo cirugía. Todo lo demás, mi familia, sus comentarios, sus suposiciones, se había desvanecido en el momento en que me subí al coche. En este momento, solo existía el procedimiento, el paciente y el reloj corriendo. Llegamos al área de preparación quirúrgica. La doctora Martínez ya estaba allí, con bata y guantes. Jefa, dijo, con alivio inundando su rostro. El paciente está en tomografía ahora. El escaneo muestra un aneurisma roto de la arteria comunicante anterior con una hemorragia subaracnoidea significativa. La presión arterial está bajando. Lo tenemos intubado y sedado, pero está empeorando. ¿Tiempo desde la ruptura? Aproximadamente 37 minutos. Maldije en silencio. Eso estaba al límite de la ventana de tiempo. Cada minuto que pasaba significaba más daño cerebral, más riesgo de un accidente cerebrovascular catastrófico. Prepárenlo para una craneotomía inmediata, ordené, mientras me lavaba para la cirugía. Quiero propofol para el mantenimiento de la anestesia y que preparen el monitoreo neurofisiológico. Si hay algún cambio en la actividad cerebral durante el procedimiento, necesito saberlo de inmediato. Sí, jefa. La enfermera instrumentista me ayudó a ponerme la bata quirúrgica mientras yo continuaba recitando instrucciones. Esta era la parte que amaba, la claridad absoluta de la medicina de emergencia. Sin ambigüedad, sin política, solo habilidad, conocimiento y el ritmo constante de la precisión quirúrgica. Las imágenes de la tomografía están listas, anunció el doctor Pérez desde la estación de monitoreo. Estudié los escaneos mientras terminaba de lavarme. El aneurisma se había roto catastróficamente, sangrando en el espacio subaracnoideo. La sangre estaba ejerciendo presión sobre estructuras cerebrales críticas. Si no aliviaba esa presión y clipaba el aneurisma en la próxima hora, el paciente sufriría un daño cerebral irreversible o la muerte. «El quirófano 1 está listo», anunció el coordinador quirúrgico. «Vamos». Entré en el quirófano donde mi equipo estaba reunido, la doctora Martínez como mi asistente principal, el doctor Pérez monitoreando la neurología, 2 enfermeras instrumentistas, un anestesiólogo y un perfusionista a la espera en caso de que necesitáramos entrar en bypass. Alrededor del perímetro, agentes de la Guardia Presidencial estaban de pie en puestos discretos observando todo. El paciente ya estaba posicionado, con la cabeza inmovilizada en el dispositivo de fijación craneal. Los monitores emitían pitidos constantes, mostrando signos vitales que eran preocupantes pero estables. «Muy bien, todos», dije, posicionándome a la cabecera de la mesa. Este es un aneurisma roto de la arteria comunicante anterior en un hombre de 63 años. Hemorragia significativa, vasoespasmo moderado. Vamos a hacer una craneotomía terional, evacuar el hematoma y clipar el aneurisma. El tiempo estimado del procedimiento es de 4 a 5 horas. ¿Preguntas? Nadie habló. Bien. Salvemos una vida. Extendí la mano y la enfermera instrumentista colocó el bisturí en mi palma. La cirugía fue intrincada y exigente. Cada movimiento tenía que ser preciso, el cerebro no tolera errores. Trabajé de manera constante, abriendo el cráneo, retrayendo tejido, navegando a través de la compleja arquitectura de vasos sanguíneos y tejido neural. La doctora Martínez anticipaba mis necesidades perfectamente, entregándome instrumentos antes de que los pidiera, succionando sangre para mantener mi campo de visión despejado. 3 horas después, finalmente visualicé el aneurisma, un globo de pared de vaso sanguíneo debilitado, roto y sangrando. Con cuidado, delicadamente, lo aislé del tejido circundante. «Clip», dije. La enfermera instrumentista colocó el clip de titanio para aneurismas en mi mano. Este era el momento crítico. Tenía que posicionar el clip a través del cuello del aneurisma, cortando el flujo sanguíneo sin dañar ninguna de la docena de vasos críticos que lo rodeaban. Coloqué el clip, verifiqué la posición, ajusté ligeramente, verifiqué de nuevo. «El clip está asegurado», anuncié. «El flujo de sangre al aneurisma está detenido». «Doctor Pérez, ¿lecturas de neurología?» «Todo normal, jefa».
sin cambios en la actividad cerebral. Excelente. Evacuemos el hematoma restante y cerremos. Otros 90 minutos de trabajo meticuloso. Finalmente, me aparté de la mesa. Eso es todo, dije. Ciérrenlo, llévenlo a neuro y monitórenlo continuamente durante las próximas 48 horas. Quiero actualizaciones cada 2 horas. Sí, jefa, dijo la doctora Martínez. Un trabajo brillante como siempre. Me quité los guantes y la bata, de repente consciente de lo agotada que estaba. 5 horas y media de cirugía, el costo emocional de la emergencia, y antes de eso, 3 horas de la condescendencia de mi familia. Salí del quirófano y encontré al director Herrera esperando con un hombre en un traje caro que solo podía ser un funcionario gubernamental de alto rango. Doctora García, dijo Herrera. Este es el subsecretario Fuentes. Subsecretario Fuentes, dije, estrechando su mano. Su colega ha superado la cirugía con éxito. Sabremos más en las próximas 48 horas, pero soy cautelosamente optimista. Doctora García, el presidente quería que le agradeciera personalmente, dijo Fuentes. Entendemos que dejó un evento familiar para realizar esta cirugía. Su habilidad y dedicación son apreciadas en los más altos niveles. Solo hago mi trabajo, señor. La nación es afortunada de tener cirujanos de su calibre, continuó. Su historial habla por sí mismo. Jefa de neurocirugía a los 31, la más joven en la historia del hospital, más de 300 cirugías cerebrales exitosas, investigación publicada en 7 importantes revistas médicas. El presidente la solicitó específicamente cuando nos enteramos de la ruptura del aneurisma. Asentí cansadamente. Se lo agradezco. Ahora, si me disculpan, necesito ver a mi paciente. Eran casi las 3 de la mañana cuando finalmente salí del hospital. El secretario de Gobernación estaba estable, mostrando signos neurológicos positivos. Salvo complicaciones, se recuperaría por completo. Conduje de regreso a mi apartamento, demasiado agotada para sentir algo más que el cansancio profundo que llega después de una cirugía de alto riesgo. Mi teléfono había estado vibrando intermitentemente toda la noche. Mensajes de texto y llamadas de mi familia que había ignorado. Estaba a punto de silenciarlo por completo cuando vi el número, el teléfono celular de papá, y luego el de mamá, y luego el de Daniel, y luego el de tía Sara. 43 llamadas perdidas. 67 mensajes de texto. Curiosa a pesar de mí misma, abrí los mensajes. Emilia, llámame inmediatamente. ¿Por qué las noticias dicen que la doctora Emilia García, jefa de neurocirugía, salvó a un funcionario del gobierno? Esa no puede ser tú. Daniel. Oye, ¿qué demonios? Tu nombre está en todas las noticias. Jimena. Dios mío. Emilia, ¿eres realmente tú? Milenio Noticias te está llamando una de las mejores neurocirujanas del país. Tía Sara. Emilia, querida, creo que ha habido un error. Las noticias dicen que eres doctora. Papá. Emilia, llama a tu madre. No. Me desplacé por los mensajes con una creciente sensación de irrealidad. Encendí mi televisor y allí estaba, mi cara en Milenio Noticias, una fotografía de la conferencia de la Academia Mexicana de Cirugía del año pasado. La doctora Emilia García, jefa de neurocirugía del Hospital Nacional, realizó con éxito una cirugía de emergencia a un alto funcionario del gobierno esta noche. La doctora García, de solo 31 años, es considerada una de las neurocirujanas líderes de la nación, especializada en procedimientos cerebrovasculares. Completó su título de médico en la UNAM, su residencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y una subespecialidad en neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Apagué el televisor. Mi teléfono sonó. Contesté. Emilie. Su voz era extraña, temblorosa, confundida, nada como su confianza habitual. Emilia, las noticias dicen que eres neurocirujana. Que eres la jefa de cirugía en el hospital. Neurocirugía, corregí. Y sí, lo soy. Silencio. Pero dijiste que trabajabas en el hospital. Yo sí trabajo en el hospital.
Nos dejaste pensar que eras una recepcionista. No, dije en voz baja. Ustedes les dijeron a todos que yo era una recepcionista. Yo simplemente dejé de corregirlos. ¿Por qué lo harías, Emilia? Esto no tiene sentido. Si eres cirujana, si eres la jefa de cirugía, neurocirugía, ¿por qué no nos lo dijiste? Me senté en mi sofá, mirando la ventana oscura. ¿Recuerdas hace 6 años cuando te dije que me habían nombrado jefa de neurocirugía? Silencio al otro lado. Tenía 25 años, la jefa de departamento más joven en la historia del hospital. Acababa de publicar una investigación que revolucionó cómo tratamos los aneurismas. Estaba tan orgullosa, tan emocionada de contártelo. Yo no lo recuerdo. Dijiste que era un título elegante para una doctora normal. Que el trato inmobiliario de Daniel esa semana era más impresionante. Que debería concentrarme en encontrar un esposo en lugar de perseguir el avance profesional. Escuché su brusca inspiración. Después de eso, continué, dejé de intentar explicar. Cada vez que mencionaba una cirugía, cambiabas de tema. Cada vez que hablaba de mi investigación, hacías un comentario sobre cómo estaba perdiendo el tiempo. Así que, finalmente, simplemente les dejé creer lo que quisieran. Era más fácil. Emilia, no queríamos decir. Preguntaste cuánto ganan las recepcionistas de hospital. Yo gano 8 millones de pesos al año más apoyos de investigación. Soy dueña de un condominio en Polanco. Pagué mis préstamos de la universidad hace 3 años. Tengo una carrera exitosa. Salvo vidas. Y nada de eso les importó porque no encajaba en la narrativa que ya habían decidido sobre mí. Somos tu familia, dijo mamá, y ahora su voz definitivamente estaba temblando. Te queremos. Simplemente no entendimos. No quisieron entender, corregí suavemente. Querían que yo estuviera decepcionada y luchando para que Daniel pudiera ser el exitoso. Necesitaban que yo fuera el fracaso de la familia. Eso no es Emilia, eso no es justo. Quizás no, asentí. Pero es verdad. Y estoy demasiado cansada para discutir sobre ello ahora mismo. Acabo de pasar 5 horas y media realizando una cirugía cerebral a un hombre que habría muerto sin mi experiencia. Voy a dormir. Podemos hablar de esto más tarde. Emilia, espera. Colgué. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato de nuevo. Lo apagué. A la mañana siguiente, me desperté y encontré el edificio de mi apartamento rodeado de furgonetas de noticias. Aparentemente, salvar la vida del secretario de Gobernación durante una emergencia en Nochebuena me había convertido en una celebridad menor. Ignoré todas las solicitudes de entrevista, preparé café y me dispuse a volver al hospital para ver a mi paciente. El portero de mi edificio me llamó por el intercomunicador. Doctora García, tiene visitas en el vestíbulo. Dígale a la prensa que no estoy dando entrevistas. No es la prensa, señora. Bueno, es bastante gente. Dicen que son su familia. Cerré los ojos. Por supuesto, lo eran. Hágales subir. 5 minutos después, toda mi familia se agolpaba en mi sala de estar. Mamá, papá, Daniel y su esposa, Jimena, Marcos, tía Sara, tío Roberto y al menos una docena de primos con los que apenas había hablado en años. Se quedaron de pie torpemente en mi entrada, observando mi condominio, los muebles modernos, las obras de arte originales, la pared de libros de texto y revistas médicas, las condecoraciones enmarcadas de la Academia Mexicana de Cirugía, la UNAM y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Emilia, comenzó mamá. Antes de que alguien diga algo, interrumpí, quiero dejar algo claro. No les conté sobre mi carrera porque ustedes dejaron claro que no querían oír hablar de ella. Cada vez que lo intenté, lo descartaron. Así que dejé de intentarlo. No lo sabíamos, dijo Jimena débilmente. No preguntaron, repliqué. Durante 6 años, ninguno de ustedes preguntó qué hacía realmente en el hospital. Simplemente lo asumieron. Daniel se pasó una mano por el pelo. Y lo siento. Realmente lo siento. Las cosas que dije anoche. Fueron crueles,
Pero honestas, terminé. Todos ustedes creyeron que yo era un fracaso porque era más fácil que reconocer mi éxito. Estamos orgullosos de ti, dijo papá con brusquedad. ¿Lo están? Pregunté. Porque ayer estaban avergonzados de mí. Les dijeron a 70 parientes que apenas gano el salario mínimo. Dijeron que mi educación fue un desperdicio. Dijeron que no era lo suficientemente inteligente para el trabajo médico de verdad. Tía Sara tuvo la decencia de parecer avergonzada. Emilia, querida, no entendimos. No intentaron entender, dije. Y ese es el problema. Mamá dio un paso adelante. Emilia, tienes razón. Lo sentimos. Deberíamos haberte escuchado. Deberíamos haber preguntado. Deberíamos haber, hizo una pausa, y vi lágrimas en sus ojos. Deberíamos haber sido mejores padres. La habitación quedó en silencio. No necesito que estén orgullosos de mí ahora que saben la verdad, dije en voz baja. Necesitaba que estuvieran orgullosos de mí cuando pensaban que era una recepcionista. Necesitaba que me respetaran independientemente de mi título de trabajo. Pero no pudieron hacer eso. Podemos hacerlo mejor, dijo papá. Si nos das la oportunidad. Los miré a todos, mi familia complicada, difícil y prejuiciosa. Las mismas personas que me habían descartado y menospreciado ahora estaban de pie en mi sala de estar pareciendo genuinamente arrepentidas. Tengo que ir al hospital, dije finalmente. Tengo un paciente en neuro que necesita monitoreo, pero estoy dispuesta a tener una conversación real eventualmente, cuando todos podamos ser honestos el uno con el otro. Mamá asintió, secándose los ojos. Nos gustaría eso. Una cosa más, añadí, abriendo mi puerta. La próxima vez que alguien les diga a qué se dedica, créanle y respétenlo, independientemente de si les impresiona o no. Salieron lentamente, cada uno deteniéndose para disculparse o decir algo conciliador. Daniel me abrazó. Jimena preguntó si podíamos tomar un café alguna vez. Tía Sara prometió hacerlo mejor. Cuando se fueron, me senté en mi sofá y sentí que el peso de 6 años de silencio se aligeraba ligeramente de mis hombros. Mi teléfono vibró. Encendido de nuevo, inundado de mensajes. Pero uno destacaba. La doctora Martínez. Martínez, jefa, el paciente está despierto y respondiendo bien. Función neurológica completa intacta. Lo lograste. Sonreí y respondí con un mensaje de texto. Lo logramos. Esfuerzo de equipo. Luego cogí mis llaves y me dirigí al hospital. Tenía un paciente que ver, rondas que completar y un departamento que dirigir. Ser jefa de neurocirugía no se detenía por dramas familiares o atención mediática. Pero tal vez, solo tal vez, la próxima reunión familiar sería diferente. Tal vez preguntarían sobre mi trabajo, mi investigación, mis cirugías. Tal vez escucharían cuando hablara de las complejidades del cerebro humano y el privilegio de sanarlo. O tal vez no. Tal vez algunas cosas nunca cambian. Pero eso estaba bien, porque no me convertí en neurocirujana para obtener la aprobación de mi familia. Me convertí en neurocirujana porque amaba el trabajo, el desafío, la profunda responsabilidad de sostener el cerebro de alguien, su ser entero, en mis manos y volverlo a hacer completo. Y eso era suficiente. 6 meses después, me encontraba en el podio de la reunión anual de la familia García, invitada por primera vez a dar un discurso sobre mi carrera. Mamá me presentó como, nuestra hija, la doctora Emilia García, jefa de neurocirugía del Hospital Nacional. Hablé sobre el cerebro, sobre el delicado trabajo de la cirugía, sobre los pacientes cuyas vidas había salvado y aquellos a los que no pude salvar. Hablé de los años de formación, las noches sin dormir, el aprendizaje constante necesario para mantenerme en la cima de mi campo. Y por primera vez, mi familia escuchó. Después de mi discurso, mi prima más joven, de 8 años, se me acercó con los ojos muy abiertos. Tía Emilia, ¿puedo ser una neurocirujana como tú? Me arrodillé a su nivel. Puedes ser cualquier cosa que quieras ser. Y cuando lo logres, no dejes que nadie te haga sentir pequeña. Ni siquiera la familia. Ella asintió seriamente.
No lo haré. Levanté la vista y encontré la mirada de mamá al otro lado de la habitación. Me sonrió, una sonrisa real, no la afilada y performativa de antes. No era perfecto. Todavía teníamos trabajo que hacer, conversaciones que tener, viejas heridas que sanar. Pero era un comienzo, y a veces un comienzo es suficiente.